Vamos a trabajar entonces con el grado de apalancamiento operativo y financiero y total de la manera práctica. Entonces, para eso pues vamos a hacer uso de los siguientes cuadros que ustedes tienen pues a su disposición en su plataforma virtual. Así es que, bueno, espero pues que nos apliquemos acá y que le saquemos mucho provecho a estas cuestiones. Entonces me voy a desaparecer para que ustedes pues tengan toda la pantalla pues disponible, ¿verdad? Así es que listos, aquí estamos. Síganme por favor. Entonces aquí tenemos el cuadro con el cual pretendo pues que asimilemos el conocimiento de cómo calcular esto. Decíamos entonces que el grado de apalancamiento operativo abarca desde las ventas. Aquí podemos observar nosotros desde las ventas llega hasta la utilidad. Aquí ya nos pasamos, aquí está. Aquí vamos a ponernos en esta parte mejor, aquí está mejor. Apalancamiento operativo dice toma las ventas, el costo variable, la utilidad marginal, el costo fijo de operación y la utilidad antes de intereses e impuestos. Llega hasta acá, ¿verdad? Hasta este cálculo que está acá de menos 80% y 80%. Ahora, si nosotros queremos trabajar con el grado de apalancamiento financiero, entonces nos venimos para acá y toma desde la utilidad antes de intereses e impuestos, UAI o EBIT, ¿verdad? Ya sabemos pues qué significa EBIT, Earning Before Interest Tax. Entonces, en español, ganancia o utilidad antes de intereses e impuestos. Y toma los costos fijos de financiamiento, nos da como resultado la utilidad antes de impuestos, calculamos los impuestos y aquí hay una utilidad por distribuir, ¿verdad? Entonces vamos avanzando y menos dividendos por acciones preferentes. Esto nos da una utilidad por distribuir a accionistas comunes. Aquí está el número de acciones comunes en circulación y esto es igual a utilidad por acción. Entonces aquí nos acompaña también a la parte derecha las fórmulas que vamos a ocupar. Decimos nosotros que el grado de apalancamiento operativo es un cambio en el porcentaje de EBIT entre el cambio porcentaje de ventas. Recordemos que el grado de apalancamiento operativo también es un margen de contribución entre la utilidad antes de intereses e impuestos. Decíamos también en la parte teórica que el margen de contribución es igual a las ventas menos costos variables. Así es que ya tenemos aquí la información y esto nos va a dar como resultado un grado de apalancamiento operativo. Muy bien. Ok, entonces decimos nosotros, partimos de lo que teníamos. Decimos nosotros por acá. Bueno, aquí dice estado de resultado reestructurado base costeo directo. Nosotros tenemos ventas en un estado de resultado, ¿okay? Ventas, $7 millones. 7 millones de dólares. Quizá voy a hacer un poquito más grande. No, yo creo que estamos bien. O bueno, démosle por si alguien lo está viendo pues en celular. Pero nos vio mucho por ahí, ¿verdad? 7 millones en ventas. 7 millones en ventas. Entonces, decimos también que los costos variables para este caso fueron de $4.200.000. Esto nos da una utilidad marginal de $2.800.000. Tenemos los costos fijos de operación. Vea que los costos fijos de operación se mantienen tanto en el cambio en las ventas de menos 20 y en el cambio de las ventas más 20. ¿Por qué? Aquí estamos disminuyendo las ventas en un 20% y por acá las estamos disminuyendo, más bien las estamos aumentando en un 20%. Entonces decimos, esta empresa va a tener un incremento en sus ventas de un 20% en sus ventas.
Entonces, si usted toma su calculadora y hace algún cálculo, usted se encuentra y dice, ok, aquí están los 7 millones, ¿verdad? Aquí están los 7 millones. Y dice que va a incrementarse un 20%. Quizás antes me voy a detener para que veamos cuál es el grado de apalancamiento operativo de la empresa, para que nos pasemos al incremento. Muy bien. Dice, las ventas son 7 millones, menos el costo variable 4.200.000. Utilidad marginal 2.800.000, menos costo fijo de operación de 2.100.000. Esto nos da una utilidad antes de intereses e impuestos de $700.000. $700.000. Entonces nosotros acá tenemos que definir cuál es el grado de apalancamiento operativo que esta empresa tiene. ¿Cuál es el grado de apalancamiento operativo? Y decimos nosotros, un cambio en el porcentaje EBIT, ¿verdad? Un cambio en el porcentaje EBIT, ¿okay?, de la ganancia antes de intereses e impuestos, entre un cambio en el porcentaje de las ventas, nos da 4% de GAO. 4% de GAO. Ok, entonces decimos acá, calculemos el margen de contribución por acá. En la primera parte está en porcentajes. Vea, por favor. Está en porcentajes, el GAO. ¿Por qué decimos en porcentaje? Porque lo tenemos acá, 4%. ¿Y cómo resulta esto? Ok, bueno. Vea, esto es un poquito complicado, pero si le ponemos mucha atención, lo vamos a lograr. El cambio porcentual en el EBIT, en este caso, es 80, ¿verdad? 80%. Y usted dirá, bueno, pero ¿de dónde salió ese 80%? Si usted se da cuenta, hemos tenido un cambio muy fuerte acá. Este es el EBIT normal de la empresa. Con el cambio hemos llegado a 1.260.000, ¿verdad? Es un cambio drástico, pues, ¿sí? Entonces, si usted comienza a hacer sus cálculos y observa que de 700.000 hemos pasado a 1.260.000, observe la fórmula que tenemos acá. Vea la fórmula, cómo cambió, ¿verdad? Le vamos a quitar este color para que usted lo observe mejor. Ahí está. Si nosotros nos ubicamos acá, en este 80%, ¿cómo resultó? Bueno, dice usted, ok, J12. ¿Quién es J12? 1.260.000. Si no alcanza a ver la fórmula, aquí está. J12 entre y 12. J12 entre y 12. Aquí está el I12, ¿eh? Este es I12. J12 entre I12. Aquí estemos en la fórmula I. Le vamos a poner otro color para que usted lo logre identificar. Aquí vamos a ver. Vamos a poner un colorcito así un poco llamativo, ¿verdad? 80, ok. Entonces es J12 entre 712, entre I12 menos 100%. Si usted toma su calculadora, dice, ok, 1.260.000, 1.260.000 entre 700.000, ¿verdad? Esto le da 1.8 menos el 100%, ¿verdad?
Vamos a ver acá. Entonces, 1.8. Le da 1.8 menos el 100%, que es igual a 1. De ahí resulta que es el 80%, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer aparte, veamos aquí. Este es el igual. Decimos nosotros, ok, este valor, ¿verdad? Y este valor entre los 700,000 menos el 100%. Le da el 80%. Así es como usted debe de verlo, ¿verdad? Le da el 80%. Usted lo puede hacer también manualmente, pero tenga cuidado ahí con cómo manipula su calculadora, ¿verdad? Entonces acá está, 80%. Ya vimos cómo resulta ese 80%. Es el cambio, ¿verdad? El cambio en el porcentaje de la ganancia. La ganancia antes de intereses e impuestos entre el cambio de porcentaje de las ventas. Entonces, por eso da aquí un 4%. Veamos. Si yo hago lo siguiente, un igual 80 entre, síganme la forma, entre el 20%, ¿verdad? O si usted lo hace, digamos, le da un 400%. Veamos entonces acá la fórmula. Tenemos un 80. Si ya no le ponemos los porcentajes, 80 entre 20. Vamos a cambiar de celda porque esa creo que ya la tomó. 80 entre 20. Le vamos a dar un enter. Aquí le dan 4. Y como estamos hablando de porcentajes, estamos hablando de que ese GAO en porcentuales es el 4%, ¿verdad? 4%. 80 entre 20, el 4%. 80 entre 20, el 4%. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos cómo resultó este valor. Lo vamos a marcar para que usted vea pues que esto tiene mucha relación por acá. De ahí resultó ese 4%. Ahora bien, eso es utilizando esa fórmula, la segunda fórmula que les enseñé en la parte teórica, cuando les hablé en el video acerca del apalancamiento operativo teoría, ¿verdad? Les dije que había una segunda fórmula y esa es la segunda fórmula. La primera fórmula que les enseñé también es esta. GAO dice es el margen de contribución entre la utilidad antes de intereses e impuestos. Creo que ahí está. Es una división, ¿verdad? Y decíamos que el margen de contribución era igual a ¿qué? Ok. Vámonos para acá, ¿verdad? El margen de contribución era las ventas, ¿verdad? Las ventas el margen de contribución. Veamos acá entonces. Decimos, el margen de contribución es una fórmula, ¿verdad? Que es ventas menos costos variables. Ventas menos costos variables. Entonces ya tenemos el margen de contribución que son $2.800.000 entre la utilidad antes de intereses e impuestos, que son estos $700.000. Entonces ya tenemos el margen de contribución, etcétera, etcétera, y esto nos da como resultado también ya en porcentajes de un 4%, ¿verdad? Un 4%. Vamos a ver.
Ese es un 4% de GAO. Entonces, ya vimos estas dos formas, ¿verdad? Esta la vamos a relacionar con este dato que está acá. Le vamos a poner otro color para que no se nos pierda, ¿verdad? Y esta utilidad también la vamos a colocar acá, un rosadito, ¿verdad? Ok, y sabemos que estos valores están allá, los valores están allá, y hemos llegado siempre a un GAO del 4%. Ok, entonces, ojo, siempre estamos trabajando sobre la base donde nosotros estamos calculando el GAO de la empresa, el GAO de la empresa, 4%, ¿sí? Ahí está el 4%. Entonces, veamos qué es lo que dice acá. La utilidad antes de intereses e impuestos por incremento en ventas. Esto es lo que yo les decía. Automáticamente, cuando nosotros ya sabemos el GAO de esta empresa, podemos determinar algunos valores, y lo que más podemos conocer es en cuánto se va a incrementar esa utilidad en la empresa al hacer un cambio en las ventas. Entonces, si usted hace 1.260.000 menos 700.000, vamos a ver, 1.260.000 menos 700.000, ok, le da los 560.000. Es decir, este valor que está acá, nosotros lo podemos saber anticipadamente cuando sabemos el incremento en los porcentajes de las ventas y sabemos el GAO, ¿sí? Y sabemos el GAO, ¿ok? Entonces, veamos acá. ¿Cómo resultó esta utilidad antes de intereses e impuestos? Ya lo vimos que es restando esta utilidad menos esta utilidad, que es la base. No perdamos de vista que esta es la base que estamos calculando. El incremento en las ventas dice que es un 20%. Ese 20% es de 8.400.000 en relación a las ventas normales. Aquí es donde lo comprobamos. Entonces decimos que resultó un 80% el incremento. Y ese 80% de incremento podemos hacerlo así. Q8, ¿verdad? Aquí está Q8, que es el GAO que ya sabemos. Q8, fíjese. Q8 entre, ¿qué más nos dice la fórmula? Por N13 por el 20%, ¿verdad? ¿Y qué más dice la fórmula acá? Por 100. Ah, interesante. Entonces, y esto, ojo, porque esto es lo que puede venir en su examen, y lo voy a decir acá. Puede ser un ejercicio parecido a este, ¿verdad? En donde ya esté planteado este sector. Fíjese bien. Este sector que le voy a marcar acá es el que ya tiene que estar en el planteamiento, ¿verdad? Original. ¿Ya? Este que está en amarillo. Este es el que ya debe de estar. El que puede ser que venga en un examen ya son estos cambios, ¿verdad? Y además se le puede estar solicitando que encuentre el grado de la empresa, el grado de apalancamiento de la empresa, ¿sí? El grado de apalancamiento. Es decir, con esta información encuentre el grado de la forma porcentual, ¿verdad? Más bien de las dos formas, en las dos fórmulas,
¿verdad? Utilizando el margen de contribución y la utilidad antes de intereses e impuestos, o también puede utilizar el GAO a través de ciertos porcentajes. Pero el primero que usted tiene que hacer es ¿verdad? Y lo va a hacer con esta información. Entonces usted encuentra que el GAO de la empresa es 4%, pero enseguida a usted se le puede plantear lo siguiente y le dicen, solo lo voy a escribir acá, fíjese bien, la empresa refleja un GAO igual al 4%, ¿verdad? 4%. Ya sabemos que el GAO es 4%. Ojo, estos datos ya se los doy. Ok, GAO. Pero también le puedo decir, encuentre el GAO de esta empresa. ¿Sí? Dos cosas. Encuentre el GAO o con el GAO que ya se sabe. Lo ideal es que usted aprenda a calcular el GAO de la empresa. Eso es lo importante. Entonces, lo primero que se le puede pedir a usted entonces es, borro esto. El GAO. ¿Cuál es el GAO de esa empresa con esta información? Entonces usted viene y hace su GAO utilizando pues esta fórmula, ¿verdad? Y llega a usted que su GAO es 4%. Ok. Ahora, la segunda forma es, conociendo que usted calculó el GAO correctamente, ¿verdad? Considere calcular cuál sería la utilidad antes de intereses e impuestos si con estos datos a las ventas se le incrementa el 20% en las ventas. Entonces, si se le pidiera eso, usted, hagamos de caso que fuera esta misma información, comienza usted a hacer sus datos acá, a calcular ese 20% de incremento en las ventas. También ese incremento también va a afectar los costos variables. Ya sabe cómo lo hicimos, ¿verdad? Cómo lo hicimos. ¿Ok? Va también a afectarle vamos a ver acá, vamos a hacer un cálculo por aquí rapidito. Muy bien. Entonces decimos nosotros acá, calculemos entonces el 20% de incremento en las ventas, calculemos el 20% de incremento a los costos variables y nos dan estos resultados. ¿Sí? Nos dan estos resultados. Muy bien. Enseguida decimos, bueno señor, usted ya sabe cuál es el GAO. Ya sabe cuál es el GAO, que es 4%. 4%. Calcule cuál sería entonces la variación porcentual en la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces usted tiene que hacer esta operación acá, ¿ya? Que es simplemente, si usted hizo bien esta información, dividir el J12 entre el I12 por menos el 100 y le da un 80%, ¿verdad? Usted calculó y dice, magnífico, el cambio en la utilidad antes de intereses e impuestos con esta información fue de $560,000. $560,000. Si usted resta 1.260.000 menos 700.000, son los 560.000. Pero mire qué interesante esto. Vea lo que voy a hacer.
vea lo que voy a hacer. El GAO no cambia, de la empresa. Por eso es importante que las empresas conozcan su grado de apalancamiento operativo, que está relacionado con el nivel de costo fijo que maneja. Y va a tener un cambio si las ventas tienen también un cambio, si las ventas incrementan y se mantienen los costos fijos inalterables, podemos nosotros determinar a través de ese GAO cuál va a ser el cambio en la utilidad que vamos a obtener. Entonces, si yo hago un cambio acá, en vez de un 20%, digo yo que se van a incrementar en un 25%, por favor todos acá, los ojos muy abiertitos acá, 25%. Vea todo lo que va a cambiar. Mire, 25%, me cambió todos estos datos, ¿sí? Todo esto me lo cambió, todo lo cambió. Y me dice ahora que el incremento en la utilidad antes de intereses e impuestos va a ser un 100% en relación a lo que yo tenía. Inmediatamente. ¿Cambió el GAO? No, el GAO sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cambié? Cambié el porcentaje de ventas que yo quiero, ¿sí? Entonces, inmediatamente, usted sabe el GAO, listo, se me incrementó en un 100%, ¿ok? Entonces usted dice 25%. ¿Cómo se comprueba? Bueno, aquí le dio a usted un 100%, ¿verdad? De utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Y cómo salió ese 100%? Q8, fíjense, Q8 por N13, Q8 por N13, ¿verdad? Por 100. Q8 por N13 por 100. Así de fácil. Ven la importancia del GAO. Si yo acá digo, ok, no quiero el 25%, quiero un 30%. Así sin hacer el cálculo, aquí en este cuadro, yo le digo a usted, si yo incremento en un 30% las ventas, conociendo que el GAO es 4, ¿en qué porcentaje se me va a incrementar la utilidad antes de intereses e impuestos? Entonces usted dice, bueno, 4 por el 30, 120. Se me va a incrementar, más bien, el cambio que voy a tener es un 120% de la utilidad que antes tenía. ¿Sí? Si la utilidad, el 100% era 100 y se me está incrementando en un 120%, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería? 120. Si tenemos 700 acá y se me va a incrementar todavía en 120%, lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer el 30% acá. 30%. Mira. ¿Ve? Ahora, este cambio de porcental de la utilidad antes de intereses, pues este es 120. 120. Entonces dice usted, fue lo que hicimos, vea, 4 por 30, 120%. Y entonces, para llegar a estos 840,000, es bien fácil. Dice usted, I12, que es este, ¿verdad? I12 por Q13. I12 por Q13. I12. El I12 es lo que nosotros conocemos como la utilidad antes de intereses e impuestos, que es la base. I12, ¿verdad?
y 12 por Q13. Y la Q13, ¿cuánto es? 120. Entonces usted hace su cálculo manual y dice, ok, si es el 120% y yo tenía que mi base es 700,000 por 120%, son los 840,000 que le estoy reflejando acá. Como ven, es una manera muy práctica para conocer la utilidad ante un cambio en las ventas. Un cambio en las ventas. Imagínense que estoy haciendo práctica aquí, ¿verdad? Yo hago otro cambio, 50%. ¿Sí? 50%. Ok. Siempre el Gauss se mantiene. El Gauss se mantiene. Este valor se mantiene. El que va a cambiar es este y el que va a cambiar es este otro. Entonces veamos ese cambio. Ahora entonces la utilidad antes de intereses e impuestos cambió un 200%. ¿Ve? 4 por 50, 200%. 200% por 700 me da 2.100.000 el cambio en la utilidad antes de intereses e impuestos. Como ven, esto simplemente de hacer práctica. Pero imagínense que usted quiere nada más un 10%. Digamos que es un inversionista así moderado. Yo solamente quiero incrementar un 10%. Yo quisiera saber qué valor le va a dar a usted acá, ¿verdad? Si el Gauss no cambia, este porcentaje sí va a cambiar, ¿verdad? Y ¿cuánto sería ese incremento? Hagamos la prueba. 10%. Miren, interesante, ¿verdad? Con un 10% que yo haga en mis cambios, mi Gauss no cambia, pero mi incremento en las ventas sí cambió. Entonces, esto me da como resultado el 40%, ¿verdad? El 40%. Entonces, si es el 40%, esto significa que mi utilidad antes de intereses e impuestos, va a ser de $280,000. $280,000. Fíjese que es algo muy interesante, ¿verdad? Es algo muy interesante. ¿Sí? $280,000. ¿Hubo incremento? Sí, hubo incremento. Aquí está. 700,000 para 980,000 me da 280,000. Voy a hacerlo acá de una manera negativa también para que no nos pasemos a este cuadro. Este cuadro es de una manera negativa, pero como ya hicimos mucha práctica con voy a hacer lo negativo que está acá, lo voy a estar practicando acá. Fíjese bien. Hagamos de caso que hoy no va a haber incremento, sino que va a haber una disminución en las ventas. Eso quiere decir que nuestros costos fijos se mantienen y eso va en contra de las utilidades antes de intereses e impuestos para la empresa. Si nuestras ventas bajan, lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en el país y en el mundo entero, ¿verdad? Las empresas, sus costos fijos ahí estuvieron, pero sus ventas bajaron. Entonces sus utilidades antes de intereses e impuestos, por lógica, han bajado muchísimo. Digamos que ese 20% de disminución. Entonces yo digo, mire, todo al revés, ¿verdad? Todo al revés. Las utilidades bajaron en un 80% y es este valor el que me dio como resultado, me disminuyó $560,000, ¿verdad? Lógicamente no me pongo yo en la parte negativa porque no es lo adecuado en las empresas, pues, ¿verdad? Las empresas siempre están incrementando. Aunque sea un 5%, incrementemos acá. ¿Cuál es la utilidad que está incrementando? 140,000. Mire, 700, aquí son 140,000. Voy a dejar hasta acá el apalancamiento operativo práctico, ¿verdad? Listo. Así es que ya ahorita vamos a practicar también el apalancamiento financiero. Ok, quedamos hasta aquí con esta parte.